Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. La siguiente pregunta tiene que ver con el ministerio y la obra del Espíritu Santo. Les leo la pregunta. ¿Por qué dice en Juan 20, verso 22? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la diferencia entre esta ocasión y cuando recibieron el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Bueno, esto obedece a que el Espíritu Santo tiene un ministerio múltiple. Acá la pregunta que se nos hace se refiere a cuando Jesús sopló el Espíritu sobre sus discípulos antes que sus discípulos fueran bautizados con Espíritu Santo y fuego en el día de Pentecostés, estando en el aposento alto. Obviamente, allí vamos a ver dos lados, dos ministerios del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo tiene un ministerio múltiple. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, a partir del verso 7, leemos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es que aquí se le llama el Consolador al Espíritu Santo. Y se nos dice que parte de su trabajo, de su ministerio, de su obra es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos redarguye, Él nos reprende, Él nos ayuda a ver que tenemos necesidad. En Juan 16, verso 13, Jesús también dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es que el Espíritu Santo es nuestro maestro también. También nos guía a toda verdad. La verdad es Jesucristo, así es que el Espíritu Santo nos ayuda a conocer, a aprender, a entender la estatura completa de la verdad que es en Jesucristo. Todo eso y más hace el Espíritu Santo. Ahora les voy a leer de Mateo capítulo 3, verso 11. Cuando Juan el Bautista habló acerca del ministerio que tendría quien venía detrás de él, que era el Señor Jesucristo, miren lo que dijo. Mateo 3, del verso 11 al 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, el Espíritu Santo también tiene un aventador. El aventador es este tridente grande o rastrillo grande que utilizan en el campo, y cuando han recogido la cosecha, pues la paja y el grano están juntos. Entonces agarran un tanto, lo lanzan al viento, el viento se lleva la paja que no tiene ningún peso y cae y queda únicamente el grano. Así es que el Espíritu Santo también nos ayuda a separar la paja del grano. El grano es la verdad, es la voluntad de Dios, es aquello que tiene peso, que tiene vida, aquello que puede reproducirse, multiplicarse, aquello que es bueno, útil. Pero la paja es algo que está de más, es algo que solo ocupa espacio, es algo de lo que tenemos que librarnos. Entonces, el grano habla de nuestra naturaleza espiritual, habla de la obra de Cristo en nosotros, de su palabra, de su verdad. La paja habla del resto de nosotros mismos, habla de nuestro orgullo, habla de nuestra insensatez, habla de nuestra ignorancia. Así es que el Espíritu Santo también viene con un aventador para separar la paja del trigo. Y el fuego del Espíritu Santo va a estar allí para quemar la paja. En otras palabras, para
consumir, transformar, convertir, según sea el caso, nuestra naturaleza humana con el fin de conformarla a imagen de Cristo. El Espíritu Santo se presenta con dos figuras en la Biblia. Recordarán que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán, Jesús subió del agua y Juan el Bautista vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así es que aquí tenemos nosotros la paloma del Espíritu Santo. Pero en el libro del Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, vemos nosotros lo que se dice acá. En Éxodo capítulo 19, versículo 3. Les leo. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y no es la única ocasión en la que Dios dice que los tomó sobre alas de águilas, lo vuelve a repetir en el libro de Deuteronomio también. Recordemos que había una columna de nube y fuego que estaba conduciendo a los israelitas cuando salieron de Egipto. Y en 1 Corintios 10, Pablo claramente hace la analogía y dice: esa columna de nube y fuego era lo equivalente al Espíritu Santo, porque todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Aquí tenemos el águila, ese es otro lado al Espíritu Santo. La paloma es el lado tierno, quieto, callado, no por eso menos poderoso. Es el lado del Espíritu Santo que trabaja en nosotros, el lado del Espíritu Santo que forma la mansedumbre, la humildad de Cristo en nosotros. El águila, por el otro lado, es el lado agresivo, llamémosle así, el lado exaltado, poderoso del Espíritu Santo. Es el lado del Espíritu Santo que nos hace hacer señales en el nombre de Jesús. De ese lado están los dones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. De ese lado está el poder agresivo del Espíritu Santo que nos ayuda a pelear nuestras batallas y a vencer los obstáculos, los enemigos que encontremos por fuera. Así es que el águila es el lado manso, tierno, quieto del Espíritu que trabaja en nosotros por dentro, buscando precisamente separar la paja del grano y buscando quemar la paja y librarnos de la paja de nuestra mentalidad humana y nuestras actitudes humanas. Y el Espíritu Santo es el lado poderoso, el lado agresivo que nos ayuda pues a movernos en este mundo que está lleno de tinieblas, a pelear nuestras batallas y a vencer. Ese lado agresivo del Espíritu Santo lo necesitamos cuando se trata de orar. Tenemos que orar con agresividad a veces. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y también los incrédulos necesitan ver manifestaciones del poder de Dios, pues eso lo hace este lado del Espíritu Santo, que es el águila. Así es que ya establecimos que el Espíritu Santo tiene un ministerio múltiple y tiene estos dos lados, la paloma y el águila. Bueno, vámonos a Mateo capítulo 20, verso 20. Mateo capítulo 20, verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora veamos la situación. Estos dos hijos de Zebedeo se acercaron en compañía de su madre y la madre le dijo a Jesús: haz que en tu reino uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y los demás se enojaron. El enojo obviamente no es grano, trigo, semilla. El enojo es paja. Y los discípulos estaban llenos de paja que necesitaba ser lanzada al viento y separada del trigo, del grano y ser quemada. Esta paja es la que nos hace pelearnos los unos con los otros. Esta paja es la que nos hace enojarnos. Esta paja es la que nos hace no querer perdonar cuando debemos perdonar o no querer pedir perdón si ese fuera el caso. El Espíritu Santo tiene uno de sus trabajos es pues convencernos, ayudarnos a ver dónde estamos fallando, redarguirnos y separar la paja del trigo. Y pues el Espíritu Santo sigue siendo fuego, quemar esa paja. Entonces, este pleito entre los discípulos ocurrió apenas unos días antes que Jesús muriera y fuera resucitado. Ahora eso nos lleva a Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20 ya encontramos a Jesucristo resucitado. Y en el verso 19 Jesús se le apareció a sus discípulos. Jesús ya resucitado. Juan 20, 19. Ahora recordemos que hace no mucho los discípulos se habían enojado los unos con los otros. En Juan 20, 19 leemos: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Efectivamente, Jesús sopló el Espíritu Santo sobre sus discípulos, lo que significa que ellos necesariamente recibieron algo. Ahora, Jesús sopló y Jesús habló acerca de remitir los pecados. Remitir los pecados significa perdonar, significa dejarlos ir, significa librarse de. Remitir los pecados es una elección que tenemos que hacer, y es la de hacer de caso que no nos ofendieron, dejar ir el asunto, soltarlo. Pero también dice: a quienes se los retuviereis les son retenidos. Si nosotros le retenemos la ofensa a las personas, al final somos nosotros los que vamos a salir más afectados. Retener es aferrar, no querer dejar ir, y hay muchas personas que están en un estado espiritual y moral muy triste porque no quieren remitir los pecados, las ofensas que otros han cometido en contra de ellos, sino que insisten en retenerlos en su mente, en su meditación, en su corazón. Así es que Jesús sabía que los discípulos necesitaban un toque del Espíritu Santo. ¿Qué recibieron cuando Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Recibieron la paloma del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. El viento se llevó la paja. La paloma del Espíritu Santo empezó a separar la paja del grano, del trigo, para que el fuego del Espíritu Santo quemara la paja y ellos estuvieran dispuestos a perdonar. El Espíritu Santo nos ayuda a perdonar. El trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, convirtiéndolo y transformándolo, es lo que nos ayuda a perdonar a otros, a remitirle a la gente sus ofensas y a poder perdonar. Así es que el Señor sopló el Espíritu sobre ellos y ellos recibieron la paloma del Espíritu Santo, que empezó a trabajar en sus corazones, empezó a separar el trigo de la paja, empezó a redarguirlos y a convencerlos que ellos necesitaban perdonarse los unos a los otros. Obviamente funcionó.
porque unos días después los encontramos reunidos a 120 de ellos en el aposento alto. Y en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, ya no los encontramos rivalizando, ni peleando, ni nada de eso, ni enojándose los unos con los otros. Leemos en Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ahora esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Este es el trabajo que hace la paloma del Espíritu Santo. Estaban todos unánimes juntos. Recordemos el cuadro. Estamos hablando de 120 individuos que han estado compartiendo juntos en una sola habitación por 10 días. Solo un milagro puede hacer que todos estén unánimes juntos. Esta es la paloma del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Así es que es obvio que cuando Jesús sopló el Espíritu Santo, ellos recibieron algo. Aquí tenemos el efecto. Unos días después ya no había pleitos, ya no había enojo, todos estaban en perfecta armonía. Y esta armonía era indispensable porque ahora ellos iban a ser bautizados en el águila del Espíritu Santo, en el lado agresivo, poderoso del Espíritu Santo, el lado demostrativo del Espíritu Santo. Les leo Hechos capítulo 2, verso del 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ya aquí vemos que hubo demostraciones del Espíritu, empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a profetizar. Y Jesús ya les había dicho, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando sopló el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo, pero recibieron este lado manso, quieto, callado, que se llama la paloma del Espíritu Santo, y esta trabajó en el corazón de todos ellos. Pero Jesús aquí está diciendo, ahora ya están listos para recibir el lado agresivo del Espíritu Santo, el águila del Espíritu Santo. Cuando venga el águila, van a tener poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el águila nos ayuda a movernos hacia afuera, a trabajar hacia afuera, a demostrar el poder de Dios hacia afuera, con los demás, a servir a Dios, a tener un ministerio efectivo y eficaz para con los demás. La paloma es Dios trabajando con nosotros, en nosotros. El águila es Dios obrando a través de nosotros y tocando a otros con el poder del Espíritu Santo. Así es que fueron todos llenos del Espíritu Santo y de repente ahora están actuando como que estuvieran embriagados, están profetizando, están hablando en otras lenguas. Y Pedro se puso en pie y predicó su famoso primer mensaje. Y cuando terminó, ahora este es el efecto del águila del Espíritu Santo. En Hechos 2, verso 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mire el efecto que produjo la predicación de una persona recién bautizada con el águila del Espíritu Santo, que ya había recibido anteriormente la paloma del Espíritu Santo y esta ya había trabajado en su corazón. Ahora, la palabra se compungieron es muy interesante. Literalmente significa que algo fue perforado, algo fue agitado violentamente en ellos. Esto es lo que hace el águila del Espíritu Santo en el corazón de los demás que están oyendo, recibiendo, siendo ministrados por alguien que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Así es que esta es la diferencia. Sí recibieron algo en Juan capítulo 20, verso 22, cuando Jesús sopló el Espíritu sobre ellos. Se llama la paloma del Espíritu Santo. Y luego en Pentecostés todos fueron bautizados en el águila del Espíritu Santo. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.